Auditoría tributaria, módulo 2, ejecución. El objetivo general es analizar y comprender la importancia de los papeles de trabajo y la correcta organización de archivos de auditoría tributaria para garantizar la confiabilidad de la información financiera y tributaria. El objetivo específico es definir el concepto de las características de los papeles de trabajo utilizando la auditoría tributaria. Clasificar los papeles de trabajo según la función y tipo y contenido dentro de la auditoría. Analizar la organización y estructuración de los papeles de trabajo en auditoría para facilitar la revisión y el control tributario. Diferenciar entre archivo permanente, archivo de gestión financiera, destacando su relevancia en el seguimiento tributario y la conservación de la información. El contenido del módulo 2 es la introducción, papeles de trabajo, organización de los papeles de trabajo en auditoría tributaria, archivos permanentes, archivo de gestión financiera y control tributario y las conclusiones. Introducción a la ejecución de la auditoría. La auditoría tributaria es un proceso esencial para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la transparencia de la gestión financiera de las organizaciones. Dentro de este proceso, los papeles de trabajo se constituyen una herramienta fundamental para documentar, organizar y respaldar la información obtenida durante la auditoría. Estos documentos permiten que el auditor tenga evidencia clara y verificable de los procedimientos aplicados, los hallazgos obtenidos y las conclusiones alcanzadas. La adecuada organización de los papeles de trabajo y de los archivos permanentes y de la gestión financiera no solo facilita la revisión y el control interno, sino que también contribuye a la eficiencia del proceso tributario, asegurando que la información esté disponible, confiable y actualizada cuando sea requerida por las autoridades fiscales o por la propia organización. ¿Cuál es la importancia de los papeles de trabajo en la auditoría tributaria? La importancia de los papeles cumple varias funciones críticas en la auditoría tributaria. Son el soporte documental, registran las operaciones y los hallazgos de manera estructurada, sirviendo como evidencia de la auditoría. Control y seguimiento, permiten al auditor revisar procedimientos y resultados, asegurando que las normas tributarias se cumplan correctamente. La organización de la información, facilitan la clasificación y localización de los datos relevantes, agilizando la toma de decisiones. Base para la información y conclusiones. Constituyen la fuente principal para la elaboración de informes de auditoría confiables y fundamentados. Los papeles de trabajo son una herramienta esencial para la auditoría tributaria, ya que permiten documentar, organizar y respaldar la información obtenida durante la revisión de las operaciones financieras y tributarias en la organización. Sirven como evidencia de los procedimientos aplicados en los hallazgos obtenidos y las conclusiones alcanzadas, asegurando la transparencia y la confiabilidad del proceso de la auditoría. Los papeles de trabajo son documentos elaborados por el auditor para registrar de manera sistemática la información financiera y tributaria, así como los procedimientos de revisión aplicados en los resultados obtenidos durante la auditoría. Estos documentos sirven de soporte para los informes de auditoría y constituyen evidencia objetiva frente a terceros, incluyendo autoridades fiscales. ¿Cuáles son las características de los papeles de trabajo? Los papeles de trabajo presentan las siguientes características principales. 1. Claridad. La información debe ser comprensible y organizada de manera lógica. Confiabilidad. Deben reflejar datos verídicos y respaldados por evidencias documentales. Actualidad.
se elaboran durante el proceso de auditoría para reflejar la situación vigente. Sistematicidad. Deben seguir un orden y formato que facilite su revisión y verificación. Utilidad. Sirven como soporte para la toma de decisiones y la elaboración de informes finales. Clasificación de los papeles de trabajo. Se pueden clasificar según el criterio, según su finalidad, los papeles de soporte, los papeles analíticos y los papeles de conclusión, y según su formato, en manuales o computalizados. Hablemos según su finalidad. Papeles de soporte registran información contable y tributaria para respaldar los resultados de la auditoría. Ejemplos de estos son los estados financieros y los libros contables. Papeles analíticos. Se utilizan para realizar análisis, conciliaciones y verificaciones. Entre estos tenemos las conciliaciones de cuenta y análisis de variaciones. Los papeles de conclusión son los que documentan los hallazgos y recomendaciones finales del auditor. Ejemplo, informes de revisión y resúmenes ejecutivos. Y según su formato, el manual se refiere a elaborados en papel, generalmente a mano y con formulario o con formularios impresos. Y los computalizados, elaborados mediante software contable, hojas de cálculo o lo que facilita calcular automáticamente y almacenamiento digital. Técnicas de preparación. La elaboración de los papeles de trabajo requiere aplicar técnicas que aseguren que la información sea confiable y útil. Recopilación de la información. Consiste en obtener toda la documentación necesaria para la auditoría. Estados financieros y contables, declaraciones tributarias y registros fiscales, contratos, facturas y comprobantes de pago. Análisis y conciliaciones aplicadas. Aplica revisar, comparar y verificar los datos obtenidos. Conciliaciones de cuentas contables con los estados financieros, verificación de impuestos declarados versus pagos realizados, identificación de errores, omisiones o inconsistencias. La documentación de hallazgos consiste en registrar los resultados de la auditoría de manera clara y organizada. Observaciones sobre incumplimientos o riesgos tributarios, evidencia que respalde cada hallazgo y recomendaciones y conclusiones para la mejora del control tributario. Organización de los papeles de trabajo en la auditoría tributaria. La organización de los papeles de trabajo es fundamental para garantizar que la auditoría tributaria sea eficiente, confiable y verificable. Una adecuada estructuración facilita la revisión, el seguimiento de los hallazgos y el control de la información, permitiendo que los auditores puedan justificar sus conclusiones y recomendaciones ante las autoridades fiscales o la propia organización. Principios de organización. Para organizar los papeles de trabajo se debe seguir ciertos principios. Un orden lógico, claridad y accesibilidad, integridad, seguridad y confidencialidad. Cuando hablamos de orden lógico, nos referimos que los documentos deben estar estructurados según el procedimiento de auditoría, normalmente siguiendo un flujo desde la planificación hasta la conclusión. La claridad y la accesibilidad. La información debe ser fácil de localizar y comprender por cualquier auditor que consulte. Integridad. Todos los papeles de trabajo deben contener los registros completos y necesarios para respaldar los hallazgos. Seguridad y confidencialidad. Se debe garantizar que la información no sea alterada ni accesible a personas no autorizadas. Método de estructuración. Existen diferentes formas de organizar los papeles de trabajo. Por tipo de documento, por procesos o áreas auditadas, por fecha o periodo auditado, mediante códigos o numeración.
Cuando hablamos de por tipo de documento, separando los papeles contables, fiscales, legales y analíticos. Proceso por proceso o área auditada, ejemplo, ingresos, gastos, activos, pasivos, etc. Por fecha o periodo, agrupa la información según el ejercicio fiscal o los meses revisados. Y mediante códigos o numeración, cada documento recibe un número o código único que facilita su identificación y referencia. Hablemos del control y revisión de la documentación. El control de los papeles de trabajo incluye revisión interna, verificar que los documentos estén completos, correctos, firmados por los responsables. Actualización periódica, mantener el registro al día según nuevas operaciones o cambios normativos. Archivado seguro, guardar los documentos en carpetas físicas y digitales según las políticas de la organización o las normativas legales. Hablemos de los archivos permanentes. Los archivos permanentes contienen documentación que se utiliza de forma continua en varias auditorías y sirven como referencia histórica. Su objetivo es facilitar el seguimiento de la organización y proporcionar información confiable y verificable sobre aspectos fiscales y contables. ¿Cuál sería su contenido? Las políticas contables y fiscales de la empresa, estatutos, contratos y actas secretarias, información histórica del balance y declaraciones tributarias, organigramas y descripciones de cargo, normas y procedimientos, conservación indefinida o según plazos legales, protección contra pérdidas, daños o acceso no autorizado, acceso controlado solo para auditores y personal autorizado. Estos serían los archivos permanentes. Hablemos de los archivos de gestión financiera y de control tributario. Los archivos de gestión financiera y control tributario es un conjunto organizado de documentos e información que permiten a las empresas y auditores llevar un control efectivo de las operaciones financieras y tributarias. Este archivo es fundamental para cumplir con las obligaciones fiscales, tomar decisiones informadas y garantizar transparencia en la gestión contable. Concepto y objetivo. Es un conjunto sistemático de documentos relacionados con la gestión financiera y tributaria de la organización, que permite registrar y organizar y conservar información para su consulta, análisis y control. ¿Cuál es el objetivo? Facilitar la verificación y control de las operaciones financieras y tributarias. Proporcionar evidencia documental confiable para auditorías internas y externas. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el tiempo y forma. Y servir como base para la elaboración de informes financieros y tributarios precisos. Conclusiones. Los papeles de trabajo y los archivos constituyen elementos esenciales en la auditoría tributaria, ya que permiten documentar, respaldar y verificar todas las operaciones financieras y tributarias de una organización. Su correcta elaboración y organización garantizan que la información sea fiable, clara y sistemática, facilitando la labor del auditor en la identificación de riesgo, cumplimiento de obligaciones fiscales y elaboración de informes fundamentados. La existencia de un archivo permanente y de un archivo de gestión financiera y tributaria asegura la continuidad y disponibilidad de la información, permitiendo que futuras auditorías se realicen de manera eficiente y con base en la evidencia histórica verificables. Los beneficios de una correcta organización y control documental es eficiencia en auditoría, seguridad y confiabilidad de la información, cumplimiento tributario y base para tomar decisiones. Facilita la fiscalización externa.